renovación carismática, teología de la prosperidad, el fraude de los diezmos, escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Roca Firme, firme por la fe o por dinero. Escrito por José Luis Pérez. Asistió a Roca Firme por 13 años. Carta abierta a comunidad de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. Asunto: Iglesia Roca Firme de Gilberto Herrera. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los coyotes o polleros antes cobraban $500 por cruzar a un inmigrante hacia Estados Unidos. Ahora cobran $2,500. ¿Con cuánto sacrificio la familia de estos inmigrantes logra reunir esa cantidad? Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, ese dinero es como si se echase en el bote de la basura. Ya sea porque la patrulla fronteriza capturó a quien tenía el sueño de cruzar, o en el peor de los casos, porque el pollo muere en el camino, gracias a que el despiadado pollero dejó la mercancía abandonada para salvar su propio pellejo. Por lo tanto, no son solamente $2,500 si le sumamos las pérdidas humanas. Eso es incalculable. ¿Qué negocio más redondo el de ser pollero o coyote? ¿No creen? Ahora, hay que ser equilibrados. También existen polleros honestos, entre comillas, que hacen muy bien su trabajo y que son dignos, entre comillas, de recibir esa cantidad como paga, ya que arriesgan sus vidas para entregar la joya a su dueño, que espera ansioso en suelo americano. Sin embargo, hay un trabajo donde no hay necesidad de arriesgar la vida, ni mucho menos. Al contrario, promete comodidad y seguridad a quien lo desempeñe. Y ganando casi la misma cantidad. ¿Qué trabajo es ese y dónde puedo aplicar? La posición es falso pastor, y no se exigen tantos requisitos. Pero eso sí, debes tener poder de convencimiento y ser experto en torcer la palabra de Dios, la Biblia, para que tus víctimas obedezcan y se sometan a tu control. Pero por favor, no apliques en Eagle Pass, Texas, ya que esa plaza está cubierta por don Gilberto Herrera, el pastor y ahora apóstol de la iglesia o comunidad cristiana Roca Firme. Ese señor, sin despeinarse, devenga un salario de aproximadamente $2,500 por semana, $10,000 al mes, $130,000 al año. Solamente está en la iglesia 3 horas por día, de lunes a jueves. Por su parte, la esposa del apóstol, Velia Herrera, sin despintarse las uñas, recibe aproximadamente $700 por semana, y solamente está en la iglesia 1 hora y media por día. Sin contar que en ocasiones han pedido más que el diezmo. Se le ha exigido a los fieles el 20% de los ingresos. A la mujer de Gilberto Herrera, en una ocasión, le levantaron una ofrenda de $25,000 en 15 minutos. $1,000 por persona.
Esto por medio de otro autonombrado apóstol, Luis Chipatecuá, y su esposa Miriam de San Antonio, Texas, quienes estuvieron de invitados en Roca Firme. Esos asaltos a las billeteras están debidamente planeados, ya que cuando el matrimonio Herrera visita la iglesia de sus invitados, pasa exactamente lo mismo. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? El coro de Cumpleaños Feliz le va muy bien al apóstol Gilberto Herrera, ya que para uno de sus otoños le recogieron muchos billetes verdes. No sé la cantidad exacta en dinero, pero el que guste puede informarse y darse cuenta con los talones de cheques. La sagacidad y avaricia de Herrera no tiene precio, ya que a ciertos miembros de la iglesia les dice que el diezmo no lo tienen que depositar en el alfolí u ofrendero, que mejor se lo den a él directamente y Dios les bendecirá más, ya que de acuerdo a uno de sus ex guardaespaldas, él es un prototipo de Melquisedec, comparándose a sí mismo con Jesús, ya que conforme a las Escrituras, Melquisedec era tipo y figura de Jesús. Así que, no conforme con explotar a sus seguidores, blasfema también al igualarse con el Hijo de Dios. Esto, por supuesto, representa muchos miles de dólares para Herrera, y hay pruebas de esto. En cierta ocasión, el apóstol Gilberto dejó ver el cobre y dijo que la iglesia para él es como un negocio donde el cliente, las ovejas, llegan y él las atiende. Y cuando no quiere recibir a los clientes, ha dicho que él es un experto en ignorar. Por todo ese descaro y con el que maneja a sus pobres víctimas, ha sido merecedor de que guardaespaldas se le cuiden hasta para ir al baño. Estos le cargan las maletas, le limpian el sudor y hasta le abren la puerta para subir al carro. Pero no piensen que toda esa gente que sirve al apóstol Herrera es una bola de ignorantes. De las Escrituras seguramente, pero no en lo secular. Es tanto el control y manipulación que hasta convence y usa gente educada y profesional para que asistan a la esposa en su cuidado personal y en la de sus hijos. Obviamente, de a gratis, ya que hay que sembrar, según él. Pero mientras él y su familia florecen y reverdecen, entre comillas, muchos de sus esclavos han perdido casas, autos y negocios. Algunos piden dinero en las financieras locales para poder completar el sustento diario, ya que el apóstol los deja escurridos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Gilberto Herrera y sus colegas son como uña y mugre. Uno de ellos, el apóstol Alberto Gloria de Monterrey, México, el profeta de la prosperidad, en una ocasión hizo una declaración y recomendación: no den dinero o ayuda a los pobres, ya que no son buena tierra para sembrar y no sacarán nada de provecho. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Las Sagradas Escrituras dejan en evidencia que todos esos profetas y apóstoles modernos son falsos. Herrera y sus amigos de otras iglesias son paleros, ya que se ponen de acuerdo para sacarle el dinero a la gente, ya que cuando Gilberto va a las iglesias de estos, él le saca el dinero, y cuando los amigos de Gilberto vienen a Eagle Pass, él les da luz verde para que hagan lo mismo. ¡Pobres ovejas! ¡Qué peladas reciben!
En las células o reuniones en casas de Roca Firme está estrictamente prohibido cuestionar al líder, mucho menos a Gilberto, ya que él es la máxima autoridad. Y es que el sistema G12 por medio del cual se rige Herrera así lo determina. El pastor Miguel Rosell Carrillo de España dice lo siguiente al respecto: de esa forma es muy fácil llegar a introducir nuevas doctrinas heréticas en las mentes acostumbradas a obedecer y a someterse sin protestar. No hay posibilidad ni libertad para cuestionar nada, y el control sobre el individuo es la constante. El abuso, por tanto, es evidente. Escuchen parte de un testimonio. He tenido la oportunidad de haber pertenecido a esta visión durante 6 años. Fui líder de jóvenes, ministro de alabanza, ministré en los encuentros, fui maestro en las escuelas de líderes. Se anunció hace unos meses que Castellanos está trabajando en una especie de manual de interpretación de la Biblia aplicada al G12. Por tanto, en un par de años ya no se leerá más la Reina Valera, sino la Biblia de Castellanos. César Castellanos es el máximo líder del G12, sistema por el cual Gilberto Herrera conduce los destinos de Roca Firme. Esto es claramente una secta. Recuerden cómo terminó Jim Jones en Guyana y David Koresh en Waco, Texas. Personajes totalmente autoritarios. Mucha gente se ha salido de Roca Firme. Varios de estos que un día llegaron con necesidad espiritual, de salud o financiera, y por razón de no conocer y leer las Escrituras, Gilberto los ha explotado sacando de contexto la palabra de Dios, y es así como los esquilma. Otros que han abandonado Roca Firme son gente noble, sincera y humilde, que prefieren callar y no denunciar los atropellos de este autonombrado apóstol. Si quieren saber lo que tiene y lo que maneja, dense una vuelta por donde vive. Todo con el dinero de los incautos. En Roca Firme no existe ningún consejo de gobierno para saber quién es el dueño de la iglesia, ya que el autonombrado apóstol es el único dueño y solamente su nombre aparece en las escrituras de la iglesia de la calle Monroe. Las pruebas están archivadas en la corte del condado de Maverick. Cuando una persona visita esa secta, le entregan un documento donde le hacen sentir como que ya es miembro. A los niños y jóvenes los envuelven muy sutilmente con paciencia y poco a poco, a tal grado que cuando menos piensan los padres, ya los han doctrinado y prefieren hacer caso y someterse a Gilberto y a sus líderes. Estos hijos posiblemente prefieran abandonar el hogar que someterse a sus padres. Otro distintivo de Gilberto es el de intimidar a la gente diciéndole que si se salen de Roca Firme, les caerá la maldición y les irá muy mal. Desafortunadamente, la mayoría de los miembros actuales de Roca Firme consideran a Gilberto Herrera como una persona íntegra y honesta. Otros, al escuchar los rumores de que el apóstol es un sinvergüenza, no saben qué pensar. Y otros, aunque ya miraron las pruebas y se han dado cuenta de la avaricia de su líder, permanecen allí, esperando que un ángel llegue y los rescate, porque se sienten como en una prisión. Pero el descaro de Gilberto Herrera llega a tal grado al exponer que él no ha robado dinero de la iglesia, e invita a que sus hijitos líderes revisen los libros de contabilidad para comprobar su integridad. Pregunto, si no tiene nada que temer, en lugar de pedir a sus hijitos que revisen los libros de la iglesia, ¿por qué no pide que un agente del gobierno federal haga una auditoría del tesoro de la iglesia y de su declaración personal de impuestos? Díganme, ¿pagar a trabajadores con dinero de la iglesia para construir su casona personal no es robar del tesoro de la iglesia? No únicamente es saquear a la iglesia, sino también es un fraude de acuerdo a las leyes federales del gobierno de los Estados Unidos de América. Pagar a empleados y comprar gasolina para el uso de un carro y llevar a su hija cada 15 días a la Universidad de Austin, Texas, ¿no es robar del tesoro de la iglesia?
Pagar sueldos a trabajadores ilegales para lavar sus carros personales ¿no es robar del tesoro de la iglesia? Eso también es un delito federal. ¿Acaso no le basta con los aproximadamente $2,500 que le paga la iglesia semanales? Más los diezmos que recibe de sus líderes locales, más los $700 semanales que recibe su esposa, la apóstol Velia Herrera, del tesoro de la iglesia, y de los 16 o más apostolitos cómplices que también le dan los diezmos, ¿no es suficiente? Creo que no. Este señor es como el Seol que no se sacia de recibir muertos. Proverbios capítulo 30, verso 15 y 16. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Mientras este apóstol y profeta se enriquece, muchos de sus feligreses se empobrecen, porque son engañados de que la manera de ser prósperos y lograr tener éxito en la vida es sembrando, dar dinero en el ministerio de Herrera, razón por la cual sus feligreses se despojan de miles de dólares, creyendo que de esa manera ellos también se convertirán en gente rica, ya que ese lobo rapaz manipula la palabra de Dios a su antojo y conveniencia, y descarta que la educación y el trabajo sea el medio para mejorar la economía de una familia. Los apóstoles bíblicos nunca pidieron dinero para ellos mismos, ni para tener casas lujosas, condominios en lugares turísticos, autos Mercedes, relojes Rolex, anillos de diamantes y ropa extravagante, sino que el dinero que ellos recibían de sus feligreses se distribuía entre el pueblo para ayudar a las viudas, a los pobres y ayudar a todo el que tuviera necesidad entre ellos. Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No hay ningún problema si esta superestrella, supuestamente apóstol y profeta de la prosperidad, quiera enriquecerse, pero no debe ser con el dinero de sus miembros. Si le gustan los lujos y comodidades, debería buscar un trabajo para que coma el pan con el sudor de su propia frente. Quizá con su buen talento de convencimiento para manipular, sea un buen vendedor, y de esa manera convertirse en ricachón. El tesoro de la iglesia debe ser para expandir el evangelio, ayudar a los pobres, las viudas y a los misioneros que predican en lugares remotos y pobres, donde seguramente Gilberto Herrera y todos los llamados apóstoles y profetas de la unción de la prosperidad no predican ni en sueños, ya que hasta en sueños se ven como Bill Gates. Perdón, señor Gates, por compararle con Gilberto. Es triste y muy lamentable que muchos en roca firme de Eagle Pass, Texas, estén endeudados con financieras, bancos y hasta con amigos y familiares. También están cerrando sus negocios, perdiendo sus casas y declarándose en bancarrota. Todo porque se dejaron manipular y engañar por un hombre, su padre o papi espiritual, mientras él se enriquece amontonando el dinero de sus seguidores y viviendo como rey. Cuenta hasta con guaruras que con sombrilla en mano le protegen del sol. ¿Será para que el astro rey no le consuma la unción? Muchos miembros de Roca Firme se la pasan llorando y quejándose de cómo le van a hacer para poder sobrevivir y pagar sus deudas. Sin embargo, algunos piden hasta prestado para darle dinero a su guía espiritual, porque les dice que a cambio se les regresará el doble, recibirán cheques de grandes sumas de dinero por correo y que todas sus deudas serán canceladas milagrosamente, porque él es el apóstol y profeta ungido de Dios, quien es la buena tierra donde ellos deben sembrar. Si quieren recibir 100 veces más y de esa manera convertirse en gente próspera. Despierten, dormidos de Roca Firme.
Hay que trabajar muy duro y tener una buena educación para ganarse la vida. La palabra de Dios dice, 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y si alguien duda que todo esto sea verdad, existen las pruebas para comprobarlo. Señor Gilberto Herrera, le recuerdo que por más que amontone y se dé la buena vida a costa de ovejitas hipnotizadas, tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios. Así que por el bien de su alma, arrepiéntase e imite a Zaqueo el recaudador arrepentido y devuelva hasta 4 veces más de lo que ha robado en nombre de Jesús. Lucas 19:8. Ya no continúe obrando como los polleros o coyotes, que dejan abandonados y heridos en el camino a sus clientes. Más bien apaciente con responsabilidad y amor a las ovejas, porque de lo contrario, tendrá que responder por ellas ante el príncipe de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, esto es solo una parte de lo que sucede en Comunidad Cristiana Roca Firme de Eagle Pass, Texas. Dios les bendiga. Este fue un mensaje de alerta.